Hola a todos y a todas y bienvenidos a un vídeo donde vamos a estudiar un poco la obra de la Celestina. Como bien sabéis, la obra de la Celestina fue escrita por Fernando de Rojas, un autor toledano. Si bien procedía de una familia de origen converso, eran judíos, y en la época pudo sufrir ciertas hostilidades, no una vida tan fácil por pertenecer a esa minoría étnica, por así llamarla. Fue una persona que estudió Derecho, Leyes en Salamanca, llegó incluso a ser alcalde de Talavera de la Reina, un pueblo, o sea, una ciudad muy cerca del pueblo donde nacen, del pueblo de Montalbán. Y en torno a esta obra, que como sabemos es de finales del siglo XV, de 1499 exactamente, existe una controversia enorme sobre si Fernando de Rojas fue el único autor, cosa que se descarta casi por completo, ya que él mismo afirma que encuentra un acto sin firmar y a partir de ahí escribe el resto de la obra. Por tanto, la teoría de la doble autoría sí que tiene muchos adeptos. Por otro lado, existe la teoría de la triple autoría, también definida por muchos especialistas, en la que defienden que las interpolaciones que sufrió la obra en ediciones posteriores, como por ejemplo también el Tratado de Centurio, se deben a otro autor diferente por muchas de las características de esas partes de la obra. Por tanto, hoy en día se debate entre la teoría de la doble autoría y de la triple autoría, descartando por completo la de la autoría única del autor, que si no es el autor único, sí es el principal de la obra. En cuanto a la obra, al texto, como hemos dicho, es de 1499 y aparece con el nombre que veis en pantalla de Comedia de Calixto y Melibea. Todavía no la firma Fernando de Rojas y tiene 16 actos. Ya en 1500 ya aparece firmada por Fernando de Rojas y en el prólogo comenta eso de que ha encontrado un acto sin firmar, el acto primero, y él ya continúa la obra. En 1502 aparece con el nombre de Tragicomedia. En esta ocasión se añaden nuevos actos, las interpolaciones que comentábamos antes, y hay un prólogo explicativo eh, nuevo de Fernando de Rojas. Este texto es el que se suele editar, el que se suele estudiar, leer, a no ser que sea una adaptación para cualquier edad juvenil o infantil en la actualidad. ¿Por qué, por qué se llama ahora tragicomedia al texto? Pues sencillamente porque el final de la obra no es feliz, por lo tanto se le añade ese prefijo de trágico por ese final infeliz de la obra. Más adelante, la obra pasará a llamarse solo Celestina debido a la fama que, que obtiene ese personaje en cuestión de la obra, si bien los personajes protagonistas en teoría iban a ser Calixto y Melibea. Pero esta es la importancia y el prestigio que coge ese personaje, también hecho de Celestina, que pasa a llamarse solo a Celestina. Otra de las controversias que sacuden y rodean a esta obra es la del género literario. ¿Qué ocurre con el género literario? Bien, la obra supuestamente es teatro, ya que no existe narrador, solo hablan los personajes directamente, pero bien, no está escrita para una representación en esa época. Hoy en día sí que se consigue adaptar para la representación en el teatro, pero no estaba escrita para representarse. Es una obra demasiado larga, con muchos escenarios diferentes, que no se corresponde con la poética teatral de entonces. Tampoco es una novela, aunque sí hay, como hemos dicho, tratamiento en el tiempo y el espacio, no tiene las normas del teatro de entonces. Es un texto extenso, pero no hay un narrador, no tiene características 100% de novela. Por tanto, lo que se suele decir es que se trata de una comedia humanística, que es un subgénero teatral de la época, que era concebido para la lectura en público, la lectura colectiva, y no para la representación en un escenario. En cuanto al estilo de la obra, lo principal es que vemos representado
la expresión en cuanto a los personajes. Vemos retratados en el habla a personajes de las diferentes capas sociales de la época. Vemos a las clases altas, que hablan en un estilo muy culto. Vemos a las clases bajas, con un habla más popular. Vemos a los criados. Vemos a los criados de tanto de Pleberio y Alisa, esos son los padres de Melibea, como los criados de, de Calisto, Parmenio y Sempronio y Tristán y Socio después. Incluso las chicas de compañía que estaban con Celestina tienen este habla, y se le trata muy bien, como decíamos antes, de las clases altas, pues a Calisto y a Melibea, a Pleberio y Alisa, los padres de Melibea. Y hay un personaje que por eso decíamos de esa fama, de esa importancia que registró, que es el de Celestina, que era capaz de ser una especie de camaleón y usar un registro culto cuando se dirigía a las clases más altas y más llano y popular cuando se dirigía a las clases más bajas. De ahí que Celestina sea un personaje tan conseguido, tan redondo en esta obra. De hecho, fue tal la importancia del personaje que luego vamos a comentar una peculiaridad. En cuanto a los personajes principales, vemos a Calisto, que es todo lo contrario al galán perteneciente al amor cortés de la tradición anterior, que sentía pleitesía y vasallaje a la dama y sufría por su amor. Él no quiere conseguir a la dama y hace lo que sea, todo lo que está en su mano por estar con ella, como es recurrir a Celestina. Melibea también es de una familia noble, tampoco oculta su amor a Calisto cuando se enamora de él, y muere también al final por él, por su amor, lo cual tampoco es un comportamiento adecuado a lo que solía hacer las damas de su posición social dentro de la teoría del amor cortés, que se venía viendo en la literatura hasta esa época. Pleberio y Alisa son los padres de Melibea. También son unos padres atípicos para la época, ya que en lugar de preocuparse por la honra, por la fama, con lo que le ocurre a su hija, más bien están en contra de la fortuna, piensa que ha sido obra de la fortuna, obra del destino, y se lamentan por ello únicamente. Como decimos, Celestina es el gran personaje de la obra, es capaz de sobrevivir, primero como prostituta de joven, y ya cuando es mayor y su cuerpo no le da para vivir de la prostitución, vive de la prostitución de otras jóvenes a la que ella ampara, y es capaz de hacer hechicería, brujería y el oficio de alcahueta. Al menos en España, hasta esa fecha, el oficio de juntar a una pareja, el oficio de convencer a una dama para que esté con un joven, era conocido como el oficio de alcahuete o alcahueta, que hoy en día ha pasado a ser sinónimo de cotilla, de querer meterse en todo. En esa época en la que hablamos, alcahuete era el que ejercía de mediador para juntar una pareja. La importancia del personaje de Celestina ha sido tal, por eso decíamos antes que era algo así anecdótico que íbamos a contar, que el oficio de alcahueta, el hacer de alcahueta, ha pasado a llamarse a hacer de Celestino, a hacer de Celestina. Y alcahueta, como decíamos hoy en día, es simplemente alguien que quiere enterarse de todo, alguien muy cotilla. Y este oficio de mediador entre los componentes de una pareja ahora se llama hacer de Celestino, hacer de Celestina. Por último, tenemos un conjunto de criados y prostitutas, como decíamos, que se mueven por la subsistencia, es decir, el interés y la codicia, intentan tener lo máximo posible, ya que son gente pobre, personas pobres. En el fondo odian a los amos de los que viven porque se sienten maltratados por ellos, se sienten que viven una vida que es injusta porque los nobles tienen mucho poder, mucha comodidad en la vida y ellos no. Los únicos criados que sí que sienten cierto apego, cierta lealtad a Calisto, en este caso a su amo, son Tristán y Socio. Otra de las peleas, de las diatribas, de las controversias que ha tenido esta obra ha sido la de la intención del autor. Y aquí tenemos un par de bandos enfrentados. Hay quienes opinan que la obra tiene finalidad
moral es una reprobatio amoris, una obra de aviso, en la que nos avisa, valga la redundancia, de que el mal comportamiento de los amantes, de los jóvenes amantes, que se salen de la tradición amorosa, tiene un final trágico, un final funesto, mueren los dos. Mientras hay otra corriente, mucho más pesimista, que califica la obra como propia de un judío, de que no era un cristiano antiguo, con una intención depravada, lujuriosa y muy pesimista de la realidad. Por lo que la reprueban y opinan que es una obra indigna de pertenecer a la literatura española de esa época. Hoy en día se entiende a pensar más como la primera idea, que es una obra de aviso, que tiene una finalidad didáctica, moral, para lo que no se debe hacer, y de ahí el final trágico. De hecho, el propio Fernando de Rojas lo dice. Existe una serie de temas principales en la obra. El primero es el amor, es el motor de la obra. Todos los personajes se mueven por amor, incluso los criados, que tienen una serie de relaciones con las prostitutas de Celestina, y Celestina aprovecha este motor de la vida, que es el amor, para ganarse la vida y para hacer y deshacer a su antojo con el resto de personajes. Hay quien dice incluso que la obra es una parodia, además de ser una obra de aviso, es una parodia del amor cortés, igual que El Quijote es una parodia de los libros de caballería, porque los amantes no son buenos amantes, no se atienen a las características, a las normas del amor cortés, y por eso mueren. Como decimos, todo gira en torno al amor, y en torno a este amor se va a ver una serie de temas secundarios, por así decirlo, pero igualmente importantes. Dos que están muy relacionados son los de los placeres de los bienes terrenales, el disfrutar, el carpe diem, que va asomando ya, viendo que va acabando la Edad Media y va asomando el Renacimiento, y el de la avaricia. Todos los personajes se mueven en esta dirección, quieren aprovechar la vida en la Tierra, son muy avariciosos, y desde el primero hasta el último, desde los jóvenes amantes que quieren aprovechar los bienes terrenales en cuanto al amor, a los criados y demás que quieren tener la cadena de oro por la que mueren los protagonistas, los criados, en una cadena de oro que Calisto le promete a Melibea y a sus criados si consigue el amor de Melibea. Una vez que Calisto le entrega la cadena de oro a Celestina, esta no quiere compartirla con los criados, y tanto los criados que matan a Celestina y luego son ajusticiados como la propia Celestina mueren. Y mueren por esto que estamos diciendo, por la avaricia, por los placeres terrenales. ¿Por qué muere también tanto Calisto como Melibea? Y vemos otro de estos temas, que la muerte en esta ocasión se presenta como algo igualatorio, algo que llega tanto para las clases altas como las clases bajas. Mueren porque Calisto y Melibea se veían en un huerto, en el huerto de Melibea, a escondida, huerto que existe como un lugar de visita en Salamanca. Dicen que es el huerto de Calisto y Melibea. Y de hecho, de esto de verse los amantes en el huerto, cuando alguien consigue ligar, por así decirlo, o tener relaciones con alguien, incluso ya en un sentido más amplio, como convencer a una persona de algo, se dice que la hemos llevado al huerto, que nos llevamos al huerto. Y esto viene de esta obra, es algo que viene de aquí, de llevarse a una persona al huerto, convencerla. En esta ocasión es para mantener relaciones, pero ya digamos que el significado, como hemos dicho, es mucho más amplio. Mueren porque escuchan un ruido, los criados de Calisto están peleando con unos personajes al otro lado de la tapia del huerto. Calisto, al intentar ir a socorrer a sus criados, a ver qué pasaba, cae por la escalera y muere. La joven, ante tal pérdida, algo parecido a lo que pasa con Romeo y Julieta, pues Melibea no acepta, no consigue superar la muerte de Calisto y se tira desde el balcón de su habitación, de la torre de su palacio, y también muere. Hemos visto
los principales temas que trata la obra, los principales personajes, la teoría literaria que rodea la obra. Y si alguien quiere saber algo más del argumento, del contenido de la obra, que más o menos lo hemos ido desgranando conforme hemos visto características de la misma, solo tiene que buscar en nuestro blog, en Juan Lengua y Literatura, y ahí vais a encontrar en la parte de teoría de la literatura una presentación parecida a esta, pero con el argumento de la obra mucho más detenidamente contado y más claro si solo queréis ver el argumento. Espero que este vídeo os haya servido, os haya gustado. Y como siempre os digo, cualquier cosa que queráis que os comente, que os diga, cualquier otra temática que queréis que tratemos en el canal, solo tenéis que hacer un comentario en el vídeo y con mucho gusto volveremos a subir más cositas para que tengáis más material que ver. Y nada, os animo a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y hasta otro vídeo.